Jesucristo, hablando con sus discípulos, Él hace esta referencia después de haber contado acerca de la manera y la forma como debemos ser constantes en la oración y permanecer siempre rogando, pidiendo a nuestro Padre Celestial lo que Él puede hacer para con nosotros. Pero finaliza de esta forma diciendo, bueno, pero cuando venga el Hijo del Hombre en su venida, en el final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará de pronto fe en la tierra? ¿Por qué razón Jesús hace esta pregunta? Jesucristo no lo está haciendo de una manera equivocada ni tampoco de una manera extraña, sino que Jesucristo lo hace porque Él conoce, porque Él sabe exactamente qué va a pasar en el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos. Recuerda, Jesucristo que dijo, así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, hablando de su venida por segunda vez, otra vez. ¿Qué pasaba en los días de Noé? En los días de Noé lo mismo ocurrió. ¿Hallará fe en la tierra? En ese tiempo encontró fe en la tierra. Dios no encontró fe en la tierra. Solamente un pequeño grupo minúsculo llamado Noé y su familia, ellos fueron los únicos que creyeron a Dios con esa fe de creer lo que se espera y lo que está convencido de lo que va a venir, lo que hablamos la semana anterior. Y el resto de la población, todos habían pensado que tenían fe cuando en realidad no conocían el concepto de fe o no lo habían entendido. Y terminó el mundo antiguo, solamente Noé y su familia fueron salvos. De la misma manera hoy se repite la historia. ¿Por qué? Porque Cristo en el contexto de su venida menciona ese mismo tiempo de Noé. Y ahora Cristo menciona, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese otra vez, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos serán aquellos que están dentro del arca de salvación que es Cristo Jesús para nosotros ahora? Anteriormente era el arca. Para nosotros es Cristo Jesús, es el arca de salvación. Entonces, ¿hallará fe en la tierra? Menciona Jesucristo. ¿Será que va a hallar fe en la tierra cuando Jesucristo venga? En ese contexto nosotros hablamos la semana anterior y es allí donde nosotros miramos y aprendimos nosotros acerca de la definición la definición de la fe. ¿Y cuál era la definición de la fe? Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no puedo ver. Entonces, todo lo que tenga que ver con la fe, en fe, cuando hablamos de fe, es algo que nosotros debemos estar creyendo lo que no vemos y lo que no vemos y lo que no sentimos. Entonces, todo lo que tenga que ver con fe es lo que va a venir, más no lo que es ahora, lo que ya explicamos la semana anterior. Entonces, en ese mismo contexto, hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte en cuanto al tema dónde se origina esta fe de la que estamos hablando y terminaremos mostrando la fe que ha venido para engañar al mundo, del cual muchos están hoy prosiguiendo y creyendo que tienen esa fe. O sea, una falsa fe en la fe. Ok. Miremos nosotros entonces ahora, una vez que conocimos la definición de fe, el origen de la fe. ¿Dónde se originó la fe? Ahora, hay un detalle muy importante que debemos entender. Hay un detalle muy importante que debemos comprender nosotros cuando se habla acerca de la fe y de su origen. De que esta fe, de manera curiosa, prestarán atención acá,
esta fe de manera curiosa tiene inicio y tiene final. Le hago una pregunta. Cuando lleguemos al reino de los cielos o seamos ya levantados y nos reunamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo para vivir eternamente y para siempre, te hago una pregunta, ¿necesitaremos fe? ¿Qué opinan ustedes? ¿Necesitaremos fe? Unos dicen sí, otros dicen no. ¿Necesitaremos fe? Recuerda qué es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no veo. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? La certeza de lo que esperamos. Nuestra redención. ¿Y qué es cuál es la convicción de lo que nosotros no vemos? Lo que nos ha prometido, esa vida eterna, nosotros aún no vemos todavía, pero creemos en eso. Entonces, cuando logremos nosotros ya ser consumados y haber llegado ya a la redención y haber visto cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le hago una pregunta, ¿para qué necesitamos fe? ¿Te das cuenta? Entonces, la fe es la fe que Dios nos da a nosotros. Es una fe que solamente la necesitamos aquí en la tierra. Cuando ya seamos transformados, la fe se acabó y se terminó. Y verás que la Biblia mismo lo menciona. Así que vamos a aprender esto hoy en la mañana. No vamos a olvidar el concepto de fe que ya habíamos estudiado, donde procede la fe y cuando llega a su final. Eso lo vamos a mirar en este momento. Vamos al libro de Hebreos entonces ahora, capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. Vamos allí, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí vamos nosotros a observar el inicio de la fe y el final de la fe. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, en el contexto de lo que habla de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando con naturalidad a la iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a correr? Versículo 2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor, ¿y qué más dice? Y consumador de la fe. Sigamos leyendo, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Quiero hacer notar dos palabras que aparecen en este texto, hablando acerca del origen de la fe. Dice que Jesucristo es que el autor y es el consumador. ¿Qué significa la palabra autor? ¿O qué significa, cuál es la definición de la palabra autor? El creador, ¿qué más? ¿Cómo? El que inició el principio. Autor, ¿qué significa? El que se inspiró, de su inspiración salió esa melodía. ¿Quién es el autor de esa música? Fulano es el autor de esa música. Y cuando hay plagio, cuando existe plagio, alguien se endosa como que ha sido que él se ha inventado. Y eso tenemos ahora, el plagio de la fe. Vamos a hacer un mensaje, el plagio de la fe. Porque ahora la fe ha sido plagiada también. Entonces, ¿quién es el autor? Jesucristo. Él es el que creó esa fe, donde nace en él. Él es el autor de la fe. Ahora, la palabra consumador. ¿Qué es consumador? El que le pone fin. Entonces Jesucristo es el que hace, el que trae esa fe al mundo, y Él mismo es el que hace que todo se termine. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo ocurre? Jesucristo, lo vamos a mirar también con la Escritura. Jesucristo es el autor de la fe. Ahora, Él mismo es el que va a consumar. ¿Cuándo? En su venida. Cuando le veamos cara a cara. Recuerda que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Pero cuando ya lo veo, ya no es fe. Por lo tanto, la fe se termina cuando Jesucristo venga y nos abracemos con Él y vivamos para siempre con el Señor. Y en el reino de los cielos ya no necesitamos fe, porque nuestros ojos están mirando, porque nuestras manos están palpando. ¿Qué sé yo? ¿Cómo será ese lugar? No lo sé. Pero ya no necesitamos fe. ¿Para qué necesitamos fe allá? Por lo tanto, la fe tiene principio y tiene final. Ojo. La fe tiene principio y tiene final. A algunos se les va a hacer un poco medio complicado por el tiempo que han llevado entendiendo quizás de otra manera, pero eso es lo que la Escritura menciona. Ahora, ¿dónde se originó esa fe? ¿Cómo fue? ¿En qué lugar estaba esa fe? Recuerda, ¿quién es el autor?
Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo. El hermano Norman, voy a poner mi ejemplo, el hermano Norman, él es el autor de ese cántico, de una canción, qué sé yo. No soy autor de nada, pero hagamos de cuenta que hizo una canción. Es el autor de esa canción. ¿Quién es? El hermano Norman. Ok. Ahora, ¿de dónde procede el hermano Norman? De su papá, ¿no es cierto? De ahí procede, por lo tanto, de ahí procede. Entonces vamos a ir hacia dónde, de dónde procede. Ahora, esa canción que acaba de dar el hermano Norman, ¿dónde estaba anteriormente? En su papá. Juan capítulo 1, por favor, vamos allí. Vamos a ir armando esto de aquí para que podamos entender. Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí tenemos nosotros con mucha claridad. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo es la palabra, ustedes saben bien, la articulación es de la palabra sonante. Y el verbo era con Dios, ahí tenemos al verbo con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo y Dios. Ahí tenemos al Padre hablando palabra, el Padre hablando palabras, articulando verbos, articulando un mensaje, el Padre eterno. Y ahí tenemos al Padre y al Verbo. Ojo, hasta aquí está el Padre y el Verbo. Bien, vamos allá más adelante. Verso 3. Todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuál es este Él? No, ¿cuál es este Él? El verbo, porque está hablando del verbo. Recuerda, el verbo, dice, en el principio era el verbo. Está hablando del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él, ¿cuál? Por el verbo fueron hechas. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿de dónde procede Cristo, el Hijo de Dios? Del Padre, obviamente. ¿De dónde procede el verbo que es Cristo? ¿Dónde procede el verbo? Porque ustedes vean ahí el versículo 14 del mismo libro, y dice que, y aquel verbo, que está hablando en el verso 1, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre eterno. Entonces está hablando, ese verbo se transformó y se encarnó, y ahora le conocemos como Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Ese verbo. Y por Él fue creado todas las cosas. Hasta ahí estamos bien claros nosotros ya. Entonces, ¿dónde se originó esa fe? ¿De dónde viene? Por eso es que ustedes van a notar algo muy importante en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice esto, y somos salvos por gracia, y dice esto, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. ¿De dónde procede esa fe entonces? ¿De dónde procede esa fe? De Dios. La fe procede de Dios. Esta fe que estamos nosotros observando en este momento es la fe que procede de Dios. Ahora, ¿cuál fe procede de Dios? La fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la otra clase de fe que dice, ahora lo quiero, decreto, confieso, establezco y digo esto y digo aquello, esa fe no procede de Dios. Y si no procede de Dios, entonces ¿de dónde procede? Ok, del hombre. Ahora, esa fe que procede del hombre también tiene un procedimiento. ¿El hombre de dónde procede? ¿No? ¿De dónde procede el hombre? Recuerda, en el huerto de Edén ocurrió un detalle. En el huerto de Edén, Dios el Padre, como padre de su hijo, porque así lo llaman casi digo a Noé, Adán, Noé, pero Adán decidió cambiar su paternidad. Hubo un cambio de paternidad. Y entonces de ahí para adelante ya Satanás, el Dios de este siglo, fue el padre de todo. Y eso dice la palabra, padre de toda mentira. Entonces, esa fe que el hombre naturalmente tiene, que lo vamos a ver más adelante, ¿de dónde procede? Esa es la fe que menciona que es fe, una fe, un pensamiento animal, terrenal y diabólico. Voy a mostrarte ya mismo con la escritura. Entonces, ¿dónde procede la fe? Del Padre,
porque del Padre sale el Verbo, y el Verbo trae esa fe. Ahora dice que el Verbo es el autor y consumador de la fe. Él trae la fe consigo, entrega esa fe para quienes para su pueblo, para su cuerpo, y cuando Él venga, Él pone fin a esa fe. Igual que pasó con la ley también. La ley fue llegada a su final cuando Cristo vino. Sigamos leyendo. Colosenses 1:15. Vamos ahí, Colosenses 1:15. Hablando de Jesucristo mismo, aquí Colosenses 1:15 dice esto: Él es la imagen del Dios invisible. Hablando del Verbo, hablando de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no porque Él haya sido creado, sino que Él es el principio de toda la creación, por eso se llama primogénito, porque en Él, aquí está claro, en Él fueron creadas todas las cosas. Una vez más, se repite lo que leímos en el libro de Juan. Dice esto: creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, prestarás atención, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿La fe es visible o invisible? Invisible, entonces está dentro de esto. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy haciendo para que ustedes se cercioren de dónde procede esa fe y cómo Dios, esa fe de Cristo Jesús, antes de manifestarse Cristo, Dios empezó a colocarlo en el mundo de una manera que lo vamos a ver en este momento. Entonces, aquí tenemos nosotros la creación de la fe o la aparición de la fe, desde dónde, cómo empezó todo esa clase de fe que llega sin ver y hay que esperar sin ver, no ver para creer, sino creer para luego ver. Esa es la fe de la Escritura. ¿Dónde fue puesta en marcha la fe? Ahora vamos a mirar esto. Ya está la fe. Dice que el Verbo salió, ese Verbo estuvo allí caminando en la creación y toda la creación fue hecha por medio de ese Verbo, y ahí también apareció la fe, pero Dios ahora pone en marcha esa fe. La fe humana y la fe de Dios se ponen en marcha en el mismo lugar, el huerto de Edén. La fe humana y terrenal y diabólica, escucharán con atención, dio su inicio en el Edén, cuyas características son elevar al hombre a nivel Dios. Vamos a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis el capítulo 3, miremos lo que dice la serpiente a Eva. Aquí está la aparición de la fe animal, terrenal y diabólica. Esa fe que el ser humano tiene hoy por hoy y confunde con la fe que salva. Dice lo siguiente, aquí está: pero la serpiente, verso 1, era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios dijo? Palabra, verbo. Dijo: no comas del árbol y no hagas esto. Era el verbo dando el mensaje. Con que Dios había dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, palabra, verbo también, a la mujer. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí viene la semilla: no moriréis. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, seréis como Dios, seréis como Dios. Dios no dijo lo que dijo, sino que tú estás mal interpretando. Ahora déjame darte la verdadera interpretación. Seréis como Dios. La pobreza es del diablo porque no lo interpretan bien. La riqueza es de Dios. Déjame darte una interpretación correcta. Es lo que mencionan hoy por hoy. Seréis como Dios. Entonces, la fe animal, terrenal y diabólica, producida por una palabra no de Dios, sino de la serpiente, produce una fe en el ser humano, y esa fe que produce en el ser humano, esa palabra terrenal, animal y diabólica, produce en el ser humano una fe que le convierte en Dios, que le convierte en rey, que le convierte en Jehová Junior, que le convierte en personas que tienen aparentemente la capacidad para hacer, decir
todas las cosas que quieran decir. Yo decreto, yo establezco, todo eso produce esa clase de fe. Seréis como Dios. Tú vas a tener el poder. Dentro de ti está el poder y dentro de ti está la fuerza para que tú tengas, solamente depende de ti. Suelta la palabra. ¿Han escuchado eso? Suelta la palabra, di la palabra. Y cuando el otro dice la palabra, el otro que está al frente dice, recibo la palabra. Seréis como Dios. No te olvides, en el huerto de Edén se produjo esta clase de fe, y esa clase de fe trae una característica que lleva al ser humano a elevarse en una condición de ser un Dios o un semidios, que cree tener el poder y la fuerza como para poder llevar a cabo o hacer muchas cosas. Yo miraba una oración, comparaban una oración en un post que colocaron en Facebook, y ahí oraban por una niña que estaba con cáncer al borde de morir, y ahí alguien oraba más o menos de esta manera: yo ordeno, en el nombre de Jesús obviamente, ordeno que todo cáncer salga fuera. Yo ato a Satanás, yo amarro al diablo para que deje libre a esa niña. Declaro, decreto, lo confirmo y lo establezco, que así sea. Ahora deja libre a esa niña. Yo ordeno en el nombre de Jesús. Más abajo había otra oración, y esa oración mencionaba de esta manera: Señor, te ruego que tengas misericordia de esta niña. Sus padres están sufriendo y sus familiares están sufriendo también. Por favor, Señor, ten misericordia. Si es que en su gracia está curar a esta pequeña, por favor, te suplicamos que así ocurra. Pero no se haga nuestra voluntad, sino se haga la suya. Y esos dos comentarios generaron una controversia de una manera impresionante. Dos clases de fe, dos maneras de orar. El uno con una fe animal, terrenal y diabólica, y el otro con una fe, la fe que tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora miremos la otra clase de fe que se produce también allí mismo en el huerto de Edén. Mira esto. La fe de salvación y la fe de redención se da inicio y entra al mundo en Génesis 3:15. Vean allá, ustedes ya saben eso. Después de la caída, sus características de esta fe es enseñar al hombre a negarse a sí mismo y creer en la promesa que Dios le ha establecido. Que dice Génesis 3:15 de manera muy puntual: ya Adán y Eva fracasaron y ya el juicio de Dios viene sobre ellos, y ahora Dios se planta frente al autor y consumador de la fe animal, terrenal y diabólica, la serpiente, y le dice lo siguiente. Así le dice: y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y entre la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente, entre la semilla, entre la palabra de la serpiente y la palabra de la mujer. Y la descendencia de la serpiente, dice, la palabra de la serpiente, la simiente, va a morder el calcañar de la descendencia, la simiente o la palabra de la mujer. Pero la palabra de la mujer va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Eso lo dice con mucha claridad. ¿Qué es eso? Una palabra profética que no se va a cumplir en ese momento, sino que va a venir después. Ahí es donde la fe que salva apareció. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Lo que no veo. Entonces, tanto la fe humana, terrenal y diabólica aparece en el Edén, y de la misma manera la fe que es de salvación y de redención, no es que en ese momento fue creada, sino fue antes, pero ahí entra en vigencia para toda la humanidad. Y vas a ver ahora cómo viene desde allí hasta llegar a nuestros tiempos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, la fe se da inicio, el proceso de redención se da inicio, el plan de Dios se llevó a cabo solamente por la fe, y ese es el hilo conductor por el cual Dios
cumple su propósito en toda la humanidad. ¿Cuál propósito? De traerlo de regreso otra vez, volverlo a traer nuevamente. Y la historia lo narra de la siguiente manera. Miremos ahora con mucha claridad, se nos va a alumbrar el pensamiento. Hebreos capítulo 11, por favor, y vamos a revisar eso en la Escritura, porque nos va a abrir la mente con claridad y vamos a entender súper que sencillamente. Verán a ver ahí. Hebreos capítulo 11. Dice la palabra del Señor así, dice, muchos hemos leído Hebreos 11 solamente el verso 1, pero ahora le invito a que caminemos por este capítulo. Vamos a leerlos un poco saltado para que, por razón del tiempo. Listos aquí, dice así, y ahí está un título, la fe. Vamos a ver, esta es la característica de la fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está el concepto de fe. Ahora, versículo 2. Porque por ella, ¿cuál es ella? ¿Cuál es ella? La fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mi hermano, esto no es de ahora. No es que ahora tenemos que tener fe, sino que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, testimonios delante de Dios. Pudieron acercarse a Dios por medio de esa fe. Esa fe de salvación desde el huerto de Edén entró en vigencia y ahora ha acompañado al ser humano durante toda la existencia. Sigamos leyendo. Aquí viene, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros entendemos que todo lo que está creado acá es porque alguien, una mente inteligente como suelen llamar, creó esto que nosotros vemos ahora, pero al creador no le podemos ver. Es la fe, por fe creemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. No vemos a un Dios creador, pero sabemos y nosotros conocemos que existe un Dios. Sigamos leyendo, mira esto. Ahora, versículo 4, aquí viene la historia. ¿Desde dónde nace la historia? Desde el huerto de Edén, desde allá adentro empezó todo. Ahora, fuera del huerto de Edén se estableció la fe. Lee ahí, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Desde el primer hombre asesinado, desde ahí. Y ahí existe dos clases de fe entre Caín y Abel. Caín, su fe de que yo pienso, yo creo, que a mí me parece que así es. Por otro lado, Abel conforme Dios lo había establecido, otra clase de fe. Y ahí tenemos, dice, Abel fue un hombre de fe, claro, fue un hombre de fe, pero nunca decretó, ni estableció, ni hizo milagros, ni sanó paralíticos. No, es que la fe de salvación no es para sanar paralíticos, o levantar enfermos, o hacer milagros, o hacer prodigios. No. Más bien la fe animal y terrenal y diabólica, ella se toma los atributos para hacer todo ese tipo de cosas, de milagros y prodigios. Porque nunca te olvides, mi amado hermano, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 menciona que cuando el anticristo venga, dice que él va a venir a hacer que lo que no se ve, se va a ver, aparentemente, porque va a hacer milagros, prodigios, señales impresionantes, a tal punto que si le fuera posible, aún hasta los escogidos les van a engañar. Ahora, ¿por qué razón no es posible engañar a los escogidos? Porque nosotros los escogidos entendemos cuál es la fe. ¿Cuál es la fe? Todo lo que no se ve y todo lo que se espera. Pero aquellos que están diseñados de antemano, con anticipación, para creer lo que pueden ver, para creer lo que pueden sentir, creer lo que pueden palpar, y se dejan llevar por sentimientos y emociones, va a ser una cosecha impresionante del anticristo a este tipo de personas que profesan este tipo de fe. Sigamos leyendo. ¿Quién más? Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Sigamos versículo 7, por favor. Versículo 6. Ahora verso 6 es importante. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Ahora, ¿quién más? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Desde ahí, desde
Dice, ¿Abraham fue el que recibió justicia por la fe? No, también Noé. También fue Noé. También fue Abel. O sea, esa fe que salva, esa fe que redime, viene desde el huerto de Edén, desde que se originó, han venido paralelamente caminando la fe animal, terrenal y diabólica, y la fe que Dios también estableció, cuyo autor es ¿quién? Jesucristo nuestro Señor. Sigamos más adelante, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo lo hizo por fe. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad. Por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Ahí estamos los padres, los antepasados, todos ellos experimentaron esta fe. Esta clase de fe. ¿Cuál fe? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Ellos no palparon. Ellos no palparon primero. Ellos no vieron primero para creer. No, ellos creyeron para luego ver. Tú y yo igual de la misma manera. Estamos llamados a creer para después ver, porque eso es lo que dice la fe. Ahora, si hay una fe que te explican y te hacen creer de una fe que tienes que sentir para creer, pastor, este culto no me gustó. ¿Por qué? Porque no sentí nada. Como que si el culto fuera para sentimientos, como que si el culto fuera para esta persona. No, nosotros venimos aquí, todos venimos aquí a rendirle culto a nuestro Dios. Sintamos o no sintamos nada. Lo que debemos es cumplir simplemente lo que Dios ha establecido. ¿Qué estableció el Señor? Que nos congreguemos para que juntos como cuerpo de Cristo podamos glorificar a nuestro Dios. Eso es todo. Los padres honran a sus hijos naturalmente. Imagínate un hijo, no siento honrar papá, no siento honrarte. Hoy amanecí de mal lado y no quiero honrarte. No, es una obligación por ley de que el hijo debe honrar a su padre. Y de la misma manera tú y yo también. Sintamos o no sintamos nada, nosotros nos reunimos para honrar a nuestro Dios, nuestro Padre, porque ese es el mandamiento y esa es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Somos hijos. ¿Qué más dice aquí? ¿Dónde nos encontramos? Estamos acá. Vamos ahí. Versículo 17. ¿Sí? Versículo 17. Vamos allí. Dice esto: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesas, ofrecía su unigénito. Porque estaba dicho que en Isaac será llamada la descendencia. Ustedes conocen. Por eso que Abraham se llama el padre de la fe. Porque solamente a Abraham Dios le pidió al hijo de la promesa. Y Abraham entregó a su hijo para sacrificarlo. Y Dios le dijo: eso te cuento como justicia. Y por eso se llama él el padre de la fe. No porque él haya engendrado la fe, sino que en él se engendró la fe, para que todos que en él, nosotros, ¿cuál en él? No en él, sino en la simiente de él, nosotros ahora tengamos la fe en su simiente, que es Jesucristo. Entonces tengamos vida eterna también. ¿Te das cuenta? Ahora sigamos leyendo. Dice ahora, ¿dónde estamos? Vamos a mirar otro para no leer todo. Versículo 22. No, versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Todo ocurrió por la fe. Y aquí ven, todo lo que se menciona de fe no es ahora, sino es de lo que va a venir. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado y todo eso. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 31. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Recuerdan esto? Dios le dice: hey muchachos, a Josué, dice: vayan a Jericó es una ciudad muy fortificada, que es impenetrable, ni los ejércitos más poderosos han logrado ingresar. Pero ustedes van a hacer lo siguiente: denle una vuelta por 7 días, una vuelta diaria por 7 días, tocan trompetas nada más.
Imagínate ahora uno de nosotros allí, uno de los de la prosperidad, por ejemplo. No, eso es ridículo, ¿cómo va a hacer eso? No, no va a pasar nada. La primera vuelta no cayó, entonces si no cayó, ¿para qué vamos a hacer la segunda? Bueno, otro que es más terco dice, hagámosle 2 vueltas. Bueno, hagámosle 3, una por el Padre, otra por el Hijo, otra por el Espíritu Santo. Hagámosle 3 vueltas allí. Pero sin embargo no cae nada. Pero ellos obedecieron a la palabra, porque Dios le dijo, háganle la primera vuelta por 7 días y en el último día háganle 7 vueltas. Ellos cumplieron. ¿Y por qué lo hicieron? Por fe. Porque creyeron en la palabra de ¿quién? De Josué, no, en la palabra que Dios le dio. Es una promesa. Todo aquel que cree en una promesa de Dios está caminando en fe. Por la fe, dice ahora donde estamos, versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los 10 espías, a los espías en paz. Una ramera, una prostituta que no entendía nada. Ella nunca había leído la Biblia. Ella nunca había leído la Escritura. Pero ella recibe a los espías y los espías le cuentan a ella qué es lo que va a pasar. ¿Y a ella qué hace? Le cree a los espías. Oye, de un momento a otro aparece ahí los espías. Ojo, y Rahab, la prostituta, ella sabía la fortaleza que era la ciudad de Jericó. Era una fortaleza impresionante. Y esa fortaleza ella se sentía segura. Entonces ella, imagínate que alguien venga y le diga en una fortaleza gigante, segura, le digan que van a ser destruidas. Pero sin embargo ella le creyó. Ahora, ¿quién colocó en ella esa fe para que ella pueda creer? Dios. ¿Por qué? Porque dice Efesios capítulo 2 versículo 8 que no, esa fe que Dios nos da no es de nosotros, es don de Dios. Por lo tanto, Dios es el que le dio la fe a Abel para creer y hacer eso. Dios le dio a Noé la fe, Dios le dio a todos. No es que Noé era justo y él entendía todo, no. Dios es el que entrega esa fe. Ahora, ¿quién es el autor de esa fe? Jesucristo. Él siempre estuvo en todo, ordenándolo todo hasta antes de su venida. Él estuvo allí. Sigamos leyendo. Dice esto, más adelante vamos a mirar. ¿Y qué más digo? Versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Es impresionante el que escribe la carta de los Hebreos. Me faltaría contando, dice, de Gedeón, por ejemplo, y de Baraj, por ejemplo, de Sansón, por ejemplo, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron por la fe mismo vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados por fe, aserrados por fe, puestos en prueba, muertos a filo de espada por fe, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas y de cabras, pobres por fe, angustiados por fe, maltratados por fe, de los cuales el mundo no eran dignos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué? Por fe. Todo eso lo hicieron por fe, no por tonto, por estúpido. Lo que pasa es que ellos no entienden la revelación apostólica de los últimos tiempos. No, es porque la fe de redención y la fe de Dios y de salvación se viste de una manera que el hombre jamás va a lograr entender por su propia cuenta. Ok, ¿y cómo termina diciendo aquí? Y todos estos, hablando de todos los patriarcas, desde Abel, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuál era lo prometido? ¿Cuál era lo prometido? ¿Cómo? La simiente de Génesis 3.15. Ellos sabían de Génesis 3.15. Va a venir la simiente para aplastar la cabeza a la serpiente. Ellos esperaban eso, esperaban eso. Eso es fe. ¿Qué cosa? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no veo. Va a venir, murieron. Dice, aunque murieron en fe, aunque murieron con buen testimonio de fe, no alcanzaron ver la simiente venir a aplastar la cabeza de la serpiente. En cambio, tú y yo conocemos la venida de esa simiente. Y conocemos que aplastó la cabeza a la serpiente.
y se levantó en gloria, fue arrebatado, hoy se encuentra a la diestra de Dios Padre y aún todavía, aún así conociendo, algunos aún todavía se dejan engatusar o se dejan engañar de esa fe animal, terrenal y diabólica, mezclando las dos clases de fe como que si pudiera Cristo y Belial de ser juntos. Por falta de conocimiento, dice la palabra, mi pueblo perece. Ahora, versículo, mira esto, no recibieron lo que prometido, versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios nos provee algo mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, todos somos salvos por fe. Moisés fue salvo ¿por qué? Por fe. ¿Por fe en qué? En Cristo. Pero Cristo no estaba en ese momento, vas a decir. Abel fue salvo por fe. Sí, pero ¿en qué? En Cristo. Pero Cristo no estaba en ese momento. ¿En qué ellos tenían esperanza? ¿Cómo? En la simiente. En la simiente. Repitan conmigo. ¿En quién tenían ellos esperanza? ¿Por qué en la simiente? Porque esa era la promesa. Yo voy a traer una simiente de la mujer y una simiente de la serpiente. Y va a haber una guerra entre los dos. Pero la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Esa es mi promesa. Y ahí vendrá la redención para ustedes. ¿Y qué hizo Abel? Creyó en eso y le fue contado por justicia. ¿Qué hizo Noé? Creyó en eso y le fue contado por justicia. ¿Y qué hicieron todos los antepasados? Creyeron en esa promesa, pero no recibieron la promesa. Y murieron sin recibir la promesa. Pero ¿qué fue lo que les salvó a ellos? La fe. ¿Cuál fe? La fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, dos pilares fundamentales para la salvación. Certeza y convicción. Es certeza y convicción, no se olviden de eso. ¿De qué? Certeza de lo que va a venir, de lo que ha prometido, estoy seguro, y convicción de lo que estoy seguro que vendrá. Estoy seguro que vendrá. No de esa fe que se enseña ahora, del ahora, del hoy. Que la iglesia tiene que reinar ahora, que somos reyes y sacerdotes ahora, y que nosotros somos hijos de Dios ahora, y todo eso que enseña ahora, el reino. Y de hecho se llama, este tipo de teología se llama el reino ahora. Cuando han escuchado ustedes que dicen, hacen esas marchas para Jesús, o hacen esas campañas y salen con pancartas diciendo, Lago Agrio para Cristo, Ecuador para Cristo. Y la iglesia está detrás de que todo el Ecuador o todo el mundo sea cristiano y para Cristo. Y algunos inclusive se atreven a decir, hasta que no sean todos para Cristo, Cristo no viene. No, así no es lo que dice la Escritura. Así no es lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo termina ese capítulo 11 donde da testimonio de la fe, hablando de la fe? ¿Cómo termina diciendo? Al final dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para ti y para mí, que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, verso 12:1, ahí mismo, lean, es interesante. Por tanto, nosotros también, ahora, siglo presente, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? ¿Cuáles son? Abel, Noé, Moisés y etcétera, Abraham y todos ellos. Ellos son nuestra gran nube de testigos. Gedeón, Sansón y hasta todos de la historia. Ellos son nuestra tan grande nube de testigos. Ellos que atestiguan contra nosotros. Nosotros creímos a Dios y no miramos venir la simiente. Ahora, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, ojo con esto, la sabiduría terrenal, animal y diabólica habían engañado a toda la nación de Israel en esos 400 años de silencio, cuando Jesucristo, escucha esto, el verbo de Dios se hace carne, el autor de la fe, en otras palabras,
nosotros leemos un libro, ¿sí? Nosotros leemos un libro, pero ese libro lo escribió alguien muy lejano y ya estamos hablando de ese libro y estamos estudiando de ese libro. Hasta que un cierto día el autor de ese libro aparece en la escena y él nos empieza a enseñar de ese libro. Qué fantástico escuchar de quién es el autor. De la misma manera, la fe ha sido un libro que ha dejado expuesto en el mundo Dios. Hasta que un día aparece el autor de la fe, que es Cristo Jesús. Y él empieza y dice, ok, esta es la fe. Por eso es que Martín Lutero dice que cuando él observó, entendió. ¿Él qué entendió? Lo que estamos entendiendo tú y yo en este momento. ¿Qué entendió él? Dijo, wow, entendí. Dice, el evangelio es para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál fe? Esa fe de la certeza y la esperanza de esa promesa que va a venir, que vino y para nosotros ya vino. ¿Quién es? Cristo Jesús. Ya vino, ya murió en la cruz, ya aplastó la cabeza a Satanás. Estamos libres, fuimos comprados. Yo debo creer en eso. ¿Por qué? Porque la promesa se debe creer por fe, mas no por vista o por sentimiento o por revelación. Señor, hazme, confírmame que soy tu hijo. Yo sé que más de uno ha orado de esa manera. Confírmame, Señor, si soy tu hijo. Hazme conocer si soy tu hijo, Señor. Porque ¿para qué perder tiempo si no soy tu hijo? Hazme conocer, hazme sentir, Señor. Envíame una señal. Hazme soñar, Señor, que yo soy tu hijo, que usted me ha, por lo menos unos brazos abiertos, voy a entender que usted me está hablando, Señor. Y más de uno tiene ese pensamiento aún todavía ahora. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es fe. Jesucristo dice estas palabras. Hago una pregunta, dice muchachos. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Por qué hace esa pregunta? Cuando yo leí eso dije, pero ¿por qué hace esta pregunta Cristo? Y ahora entendemos por qué razón Cristo hace esta pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque la fe animal, terrenal y diabólica está ganando terreno de una manera impresionante dentro de los llamados evangélicos o cristianos. Porque se está enseñando una falsa fe. Se está enseñando de una manera, ya no, o usando la Biblia, usando la palabra, inclusive a la fe que salva, la fe que Dios da, la fe que va a venir, la promesa que Dios ha entregado, le endosan a una fe humana. Y es bastante interesante al respecto. Entonces, ¿qué dice allí? Dice, teniendo tan grande nube de testigos, nos ordena a nosotros, despojémonos de todo peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es ahí donde aparece este texto, puesto los ojos en aquel autor y el que va a llegar a dejar finalizada la fe. Ahora van a entender. Entonces, la promesa es que va a venir una simiente, esa simiente va a terminar con todo y acabar con todo. Y vamos a ser restaurados y restituidos nosotros como el primer Adán. Por eso es que el primer Adán, hombre terrenal, trajo el pecado al mundo. El postrer Adán, hombre celestial, nos trae la redención y el regreso adelante a la relación con Dios una vez más. Y cuando regresemos a Dios y cuando estemos con Él cara a cara y frente a frente, entonces ¿para qué necesitamos esa fe? Ya no necesitamos esa fe. ¿Por qué? Porque se ha materializado todo, porque todo lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sentir, lo podemos ver y nosotros ya no necesitamos creer, porque ya estamos viendo. Ok. Por lo tanto, nada ha cambiado hoy, mis amados hermanos. Dios sigue actuando de la misma manera. Su plan de salvación sigue siendo el mismo. Es por eso que la fe y su concepto seguirá siendo el mismo. El mismo, diferenciándose de la otra clase de fe animal, terrenal y diabólica. Lo que ofrecen ahora, eso no es fe que salva. Lo que dicen que hoy te vas a hacer, ¿cuántos quieren un milagro? Levanten la mano. Ok, ven por tu milagro. Eso no es fe. Eso no es fe. No es fe, eso no es fe. Lo que dicen ahora, si levantan la mano, ¿quieres recibir? Vengan acá todos aquellos que quieran recibir. He venido trayendo ahora para entregarte la gloria de Dios. Eso no es fe. No es fe. Recuerda que es fe. Certeza y convicción de lo que va a venir. De lo que se espera. Sigo esperando. Nosotros, ¿cuál es nuestra fe? La certeza de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo en la cruz de Calvario y de que hemos sido hechos nueva criatura. ¿Y cuál es nuestra convicción? De que Él viene por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos prometió. ¿Y dónde está esa promesa? Juan capítulo 14, verso 1. ¿Qué dice allí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Y si así no fuera, yo no les hubiera dicho, entonces yo me voy a preparar lugar para vosotros, porque a donde yo estoy, vosotros también van a estar. Yo volveré por ustedes. Esa promesa está hecha allí y yo tengo que tener esperanza de esa promesa. Él viene por nosotros, Él viene por nosotros. Esa es fe, certeza de qué? Certeza de que hemos sido transformados y lavados por la sangre del Cordero. Certeza de que hemos sido hechos de nuevo en la nueva creación. Porque de modo que si alguno ha llegado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, aquí todo ha sido hecho nuevo. Esa es la certeza de lo que ya está. Y la convicción de lo que se espera. ¿Qué espero? La redención. Lo repetiré una y otra vez hasta que nosotros podamos entender. En esa confianza, Martín Lutero dice que todos los días se trataba de santificarse para poder entrar al cielo. Él dijo estas palabras: si un monje entró al cielo, yo voy a ser otro monje que voy a entrar al cielo. Y empezó a flagelarse, a darse el mismo golpes y darse el mismo supuestamente para castigarse a sí mismo por el pecado que él se le venía a la cabeza, hasta que un día ya frustrado dijo: no puedo más, quiero santificarse. Él se confesaba hasta 6 veces por día, se confesaba cada pecado que tenía, se confesaba. Pasaba todo el día leyendo la Biblia, todo el día rezando, orando, pidiendo penitencias, todo tratando de santificarse, pero al final terminó diciendo: no puedo. Él es el autor del que dice: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, hablando de los malos pensamientos. Dice: no puedo evitarlo, pero lo que sí puedo evitar es que ese pájaro venga y haga un nido en mi cabeza y ponga huevitos y salga un pichón. Hablando de los malos pensamientos. O sea, los malos pensamientos pasan por aquí, sí o no. Todos tenemos malos pensamientos. Y aquel que diga: no, a mí no me llegan malos pensamientos, está mintiendo. Ya tiene un pensamiento perverso ya. Los malos pensamientos vienen a la cabeza, dice esto, y él trataba de ahuyentar esos pensamientos. No puedes, porque esos son los dardos de fuego del maligno. Están allí, estamos a día atacados por todo lado. Pero dice él, nuestra responsabilidad es no dejar que esos malos pensamientos entren en nuestra cabeza y se gesten allí y produzcan huevitos y salga un pichón volando. En otras palabras, que se lleve a cabo, que haga una acción por consecuencia de esos malos pensamientos. Entonces Martín Lutero tenía ese problema, y hasta que un cierto día, por eso él dice, bendito versículo bíblico, cuando se encontró con lo que dice la palabra: mas el justo por su fe vivirá. Ahí tenemos a Abel, ahí tenemos a Noé, ahí tenemos a Moisés, ahí tenemos a todos aquellos grandes nubes de testigos que por la fe ellos alcanzaron de Dios la justificación. Entonces dijo: ¿yo qué hago tratando de justificarme a mí mismo? Necesito ser justificado por Dios. ¿A través de qué? A través de la fe. A través de la bendita y soberana fe que solamente Dios puede dar. El hombre no puede producir esa clase de fe. Por eso es que es contraproducente cuando un predicador o un pastor trata de hacer que la persona nazca de nuevo. Y repite esta oración conmigo. Ven adelante, alza tu mano y dile: yo quiero aceptar a Cristo. Ven aquí entonces, repite esta oración, ora conmigo. 5 minutos después de haber orado, dice: ahora sí, ya eres un hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Aplaudan, hermanos, porque hay fiesta en los cielos. Los ángeles están disfrutando ahora porque un pecador se ha arrepentido. No es el pastor el que da, no son las emociones las que hacen nacer de nuevo, sino es la fe que salva, que solamente Dios puede dar. Lee conmigo, por favor, el libro de Efesios capítulo 2, verso 8, una vez más. Vete conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8, para que se quede en su cabeza y nunca se olviden. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios que escogió a Abel, la gracia de Dios que escogió a Noé, la gracia de Dios que escogió a Abraham, la gracia de Dios. Y ahora recuerden, y todos ellos tenían conflictos y tenían problemas con el pecado, todos. Pero la gracia de Dios los escogió, y una vez que la gracia viene, de manera automática Dios deposita la fe. Mira esto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, por la fe, esa fe que Dios nos da. El hombre no hace nada. La fe que heredó en el huerto de Edén, la vieja naturaleza,
Esa fe heredada de la serpiente, esa fe no hace nada. Al contrario, esa fe te impide. Esa fe es la que te hace creer que tú estás creyendo en lo que crees. Sonó bastante entreverado, ¿no es cierto? Sí, esa clase de fe es la que te engaña creyendo que crees lo que crees. Lo repiten ahí en internet para que le asimilen. Esa clase de fe que engaña, lo que hizo la serpiente con Eva, ahora sigue haciendo. Y aparentemente parece que eso es de Dios, porque yo mismo, el hombre, motivado por sus emociones o sentimientos o pensamientos, motivado por lo que sea, empieza a determinar ciertas cosas y ciertas clases de conductas, porque esa fe es la que hace que yo diga esto es correcto y esto está bien. Por eso es que dice la palabra que la Biblia no es de interpretación privada. No podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos, sino como Dios así lo ha determinado. Entonces, una vez que ya hemos visto nosotros esto, de dónde proviene, quién es el autor de la fe, Jesucristo, dónde nace, cómo viene. El padre de la fe se llama Abraham. ¿Por qué? Porque él es el que trajo la simiente. ¿Cuál simiente? En Isaac dice la palabra, en Isaac te será llamada, la promesa será en Isaac. Y por eso en el libro de Gálatas dice, y no fue en todos los hijos de Abraham, sino en Isaac le fue entregada la promesa. ¿Cuál promesa? La de Génesis 3:15. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí existe una mala interpretación cuando dicen, no, es que es en la nación de Israel. Todo aquel que maldice a Israel será maldito. Todo aquel que bendice a Israel será bendito. Y algunos equivocadamente están bendiciendo a Israel, bendiciendo a Israel. Mi hermano, no es así. Habla de la simiente. Está hablando de la simiente de Abraham. Que en la simiente de Abraham, no en una nación de Israel, no. En la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es esa simiente? Jesucristo. Es Jesucristo. Bien. Ahora, veamos la característica de esta fe. Efesios 2:8 que acabamos de leer dice que la fe es un don de Dios. ¿Qué es don? Regalo de Dios. La característica de esta fe. Esta fe el ser humano no puede obtenerle porque quiere obtener. Esta fe es un don de Dios. Porque Dios es el que le da. Dios es el que entrega esta clase de fe, no el ser humano. Por más que sea apóstol, por más que sea profeta, por más que sea lo que sea, Dios es el que entrega esta clase de fe. Y Dios es el que produce en nosotros esta clase de fe. Escucha esto. Y Dios mismo se encarga de que esa fe que Dios nos ha entregado crezca en nosotros por el oír la palabra de Dios mismo. Es hermoso eso de ahí. Esta fe, Romanos 5:1, por favor. Que dice la palabra que esta fe es el medio de justificación. Así como Noé fue justificado, así como Abraham fue justificado, así como todos los antepasados fueron declarados justos por haber creído en la promesa, de la misma manera también para nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, aquí está, somos justificados por esa fe, no la fe del hombre, animal, terrenal y diabólica, no, sino por la fe que Dios en nosotros produce. Él nos da a nosotros el querer como el hacer para creer en Dios. Él pone en nosotros la acción de creer. Dice esto, es justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la fe es un medio de justificación. La fe justifica al ser humano. Ahora, ¿qué otra cosa más? La fe también es un medio para agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Dice la Biblia que sin fe y sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Lo leímos hace un momento. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. O sea, esa fe para mí está allí, debe creer. Y que Dios es el galardonador de los que le buscan. La fe también es el medio de la preservación de la salvación.
La fe constante en nosotros preserva la salvación. Hebreos capítulo 10, verso 38. Ese fue lo que leyó Martín Lutero. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice la palabra. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Mas el injusto vivirá por lo que ve. Ese es el contexto. O sea, si el justo vive por fe, ¿qué es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El injusto vive también por una fe. ¿Y cuál es la fe del injusto? No tiene certeza de lo que se espera, no. Él quiere ver ahora, tocar ahora y tener ahora. Por eso que el evangelio de la prosperidad o de la fe, esa fe positiva, esa palabra de fe, es verdaderamente aberrante y diabólico. Porque ¿qué hace el evangelio de la prosperidad? Te ofrece riquezas ahora. Te ofrece bienestar ahora. Por eso es que ahora el pastor pasa adelante y le dice: ¿cómo está, amada iglesia? Y la iglesia, ¿qué dice? Bendecidos, prosperados y en victoria. Ahora. Y dice: aunque no tenga, pero yo estoy prosperado ahora. Es ahora. No, aunque no tenga, mañana vendrá el pago y mi prosperidad vendrá el día de mañana. ¿Por qué? Porque dice la palabra, libro de Efesios, menciona acerca de que nosotros somos prosperados, enriquecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y eso el día de mañana se va a manifestar, no ahora, no ahora. Entonces, dice: mas el justo vivirá por fe. Presta atención a esto, lo que a continuación dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para preservación del alma. Mira, esta fe preserva, ¿qué cosa? El alma. ¿Y cómo la preserva? Para aquellos que dicen: no hace falta congregarse, no hace falta, no. Dice que la fe en nosotros se produce, crece, aumenta en nosotros para preservación del alma. ¿Por medio de qué? Por medio de oír la palabra del Señor. La fe también para nosotros, ¿qué es? Escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque debo creer en la promesa que Dios ha establecido. Aunque los dardos de fuego del maligno estén todos los días atacándome. De mil maneras y de mil formas. Porque cada día los dardos de fuego del maligno están que se cruzan a los dardos para agarrarnos, para destruirnos, para hacernos pedazos a nosotros, utilizando cualquier situación y cualquier inconveniente. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad, dice la palabra, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué escudo de la fe? Porque tengo la certeza de que soy nacido de nuevo y soy nueva criatura y soy conciudadano de los santos y soy hijo de Dios. Y tengo la convicción de que lo que me está pasando ahora es temporal y es parte de un proceso y es parte de lo que Dios así lo ha determinado para con mi vida, pero estoy completamente seguro que vendrá el día de la redención. Y así como dijo Job: aunque me mate, seguiré confiando en el Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: sépase, oh rey Nabucodonosor, que el Dios al cual nosotros servimos nos ha dado una promesa a nosotros. Y tenemos fe, y tenemos certeza, y tenemos convicción de esa promesa. Nos puede librar del horno de fuego, nos puede librar. Pero ¿y si no nos llegase a librar? Igual nosotros seguimos creyendo en su promesa. Y esa fe fue lo que hizo que cuando le echaron al horno de fuego, ¿qué pasó? No se quemaron. Esa clase de fe es la que cambia la historia. Bien, entonces, la fe en definitiva es la esencia de la vida del creyente, necesaria e imprescindible para el tránsito en el plano temporal previo a la futura eternidad. Es necesaria, la fe es necesaria para nosotros. Por eso dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay forma. ¿Cómo podemos nosotros ser salvos? Mas el justo por su fe vivirá. Porque el evangelio es por fe y para fe.
El evangelio es por fe y el evangelio es para fe. ¿Qué significa esto? Es por fe, por la promesa, y es para fe esperando la convicción de lo que el día de mañana va a venir. Mas el justo por su fe vivirá. No de por gusto, dice en varios pasajes. Por ejemplo, esto del justo por su fe vivirá está en Habacuc capítulo 2, versículo 3. Desde el Antiguo Testamento, los antiguos conocían este tema. Este texto del justo por la fe vivirá no es del Nuevo Testamento, no, es antes del Antiguo Testamento. Habacuc 2, 3, 4 menciona lo siguiente, hablando acerca, recuerda Habacuc. El contexto de Habacuc es impresionante porque el profeta Habacuc viene a pedir a Dios que haga justicia en la tierra, en el pueblo de Israel, porque había una injusticia terrible y tremenda, una injusticia bárbara había en ese pueblo. Entonces empieza a pedir que haga justicia. Y entonces dice Dios, está bien, yo voy a hacer justicia. Y para hacer justicia trae a un injusto para que venga trayendo justicia, Nabucodonosor. Y Habacuc dice, pero Señor, eso no es justo, eso es injusto. Y el dueño del universo le responde a Habacuc y le dice, mira, así de esta manera le voy a traer vergüenza para mi pueblo que se ha rebelado contra mí, trayendo a mi siervo Nabucodonosor para que sea él que los castigue, porque yo no los voy a castigar. Voy a utilizar a un pagano para que los castigue y los voy a humillar de esta manera. Y entonces Habacuc empieza a luchar con Dios y por último dice, bueno, está bien, Señor, a mi parecer parece injusto. Para mi parecer parece injusto esto, pero usted sabe lo que hace. Y ahora en ese contexto dice Habacuc, aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque la venida de Cristo aún tardara por un tiempo. Yo que recuerdo cuando muy pequeño, tenía 7 años, yo escuché a un predicador. Mis padres pues me llevaban a la iglesia allí en primera fila. Escuché a un predicador de esos que gritan, de esos que saltan, de esos que pero corren de un lado a otro lado. Miedo me daba porque estaba delante, me daba temor porque digo, ¿a qué hora salta para donde nosotros? Era bárbaro, loco para predicar. Y él decía, Cristo viene, y ya viene, que esto, que ya viene, ya viene, ya viene. Y habló tanto de que Cristo viene y que en esa noche apenas, porque dice, va a venir como ladrón en la noche. No sé si han escuchado, antes enseñaba que Jesucristo viene por la noche. Y que tienen que estar despiertos por la noche. Esa noche, ¿usted cree que dormí? No dormí, me amanecí esperando que venga, porque era tanto que mencionó que viene. Y bueno, mencionó esto, que ya viene, y que no, que está. Y esa noche me quedé despierto allí, esperando que venga. Así pasé como 3 noches. En el día dormía y en la noche esperaba que venga. Y después dije, no va a venir. Creo que nos mintió este. Y así pasó. Yo llegué a tener 20 años y aún escuchaba Cristo viene. Y hasta el día de hoy Cristo viene. Y muchos han muerto diciendo Cristo viene. Ok, ¿murieron en la desesperanza? No, murieron creyendo que Cristo viene. Así como Noé, ellos murieron creyendo que venía la simiente. De la misma manera hoy también mueren creyendo que Cristo viene, y mañana morirás creyendo que Cristo viene. Pero y si es que Cristo viene ahora, pues nosotros observaremos cumplir esa promesa. Pero la fe es lo único que nos mantiene firmes en lo que hemos creído. Habacuc dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, porque es verdad que va a venir. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Aunque tardare, espéralo. No te detengas, no dudes en esperar, espéralo. Aunque llegase a tardarse, espéralo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Está diciendo el concepto de la fe. Porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí está hablando Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En cuya alma no es recta se va a enorgullecer y va a decir no pasa nada, no cree nada, o cambia su manera de ser y su forma de pensar o de decir, pero el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Gálatas 3:10 también menciona lo mismo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Por la ley nadie se justifica para con Dios. Todo aquel que quiere regresar a la ley está condenado a estar sin justificación. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dense cuenta, aquí hay dos grupos: unos que quieren ser justos por la ley y otros que son justos por la fe. Ahora, ¿la fe es antes de la ley o después de la ley? Antes de la ley. La fe es antes de la ley. Y después de la ley, la fe continúa. ¿Por qué? Porque la fe es el principio y es el fin. La fe es el principio y es el fin. Por eso, ahora, cuando Cristo dice: yo soy el alfa y el omega, no está diciendo, o sea, principio y fin, no está diciendo que Cristo tiene fin. O sea, Cristo tiene un inicio y tiene fin. No está haciendo referencia a esa fe como autor y consumador de la fe. Yo soy el principio de la fe y soy el final de la fe. Repito, cuando lleguemos delante de nuestro Señor Jesucristo, ya no hace falta creer, porque yo lo estoy viendo ya. Porque con Él nos sentaremos y degustaremos en las bodas del Cordero. Gloria a Dios por eso. Entonces, y la ley, mira esto, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, tocando, palpando, observando, entonces por eso vas a vivir. Esa es la ley. Pero la fe no, porque la ley que dice: haz esto y vivirás. En otras palabras, cumple esto tangible, cumple esto que puedes mirar, tocar, ver, entonces vas a vivir. Pero la fe, ¿qué dice? La fe dice: cree en Jesucristo y vivirás. ¿Qué haremos? Dijeron las personas. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Le dijo el carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos completamente. Esa es fe, mi amado hermano. Es la fe que salva. La fe que salva no está para hacer milagros y prodigios, no. La fe que salva solamente es creyendo en la promesa de que va a venir una simiente y esa simiente va a aplastar la cabeza de Satanás. Y ya vino hace 2000 años en la cruz del Calvario. La cruz es el emblema del cumplimiento de esa promesa. Ahora el Cristo de la gloria caminó, murió, resucitó, se fue y nos dio otra promesa. ¿Y cuál es esa otra promesa? Que viene por nosotros. Yo vengo por ustedes otra vez. Tranquilos, no se preocupen. Yo voy a regresar con ustedes, porque donde yo esté, vosotros también van a estar. Y esa es la promesa que tenemos ahora. Aunque nos llamen locos, aunque nos digan lo que nos digan, aunque hablen, aunque se burlen, hagan lo que hagan, nosotros estamos convencidos de que Jesucristo dijo que Él viene. Y en esa esperanza nosotros caminamos día a día. Y me guardo, y sigo creyendo, me caigo, me levanto, he sido herido en el campo de batalla, los dardos del fuego del maligno me han atravesado, estoy sangrando, pero sangrando regreso a mirar a la cruz y vuelvo nuevamente en arrepentimiento y estoy allí, rengo, pero aquí vengo. Y no me pongo en ese plano de que resentido o bajo resentimiento o bajo un pensamiento tonto mío propio, porque quizás yo mismo soy culpable y ahora me hago la víctima y quiero abandonar el barco. O he decidido a seguir a Cristo, amén. He decidido seguir a Cristo, amén. Pero cuando llega el momento dice: ya no, mejor voy a regresar. Séme fiel hasta la muerte, dice la palabra, y yo te daré la corona de vida eterna. Por lo tanto, Hebreos 10:38, lo que leímos hace un momento: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Por lo tanto, mi amado hermano, sin embargo, la pureza de la fe bíblica que acabamos de mencionar en las últimas décadas ha pretendido ser reemplazada por un presumido poder en sí mismo del individuo, quien gracias a su esfuerzo y autoconfianza sería capacitado para lograr las cosas más increíbles. Es lo que se enseña hoy en las iglesias. Tú puedes. Tú eres un semidios, tú puedes ganar, tú puedes hacer, tú puedes crear, tú puedes ordenar, tú puedes confesar, tú eres grande, esto es como más o menos como las conferencias de Omni Life for Life y todo ese tipo de cosas dentro de las iglesias que te animan a que tú puedas.
y cuando sales de la iglesia, entraste flaquito, todo débil, humillado, y cuando sales que tumbas la puerta, ¿sí? Inflado tu ego demasiado, y llegas a la casa creyendo, yo creo, yo confieso, yo, humanismo a todo nivel. La fe terrenal, animal y diabólica está siendo expuesta utilizando la Biblia, exponiendo dentro de una congregación y dañando el corazón de los creyentes. Pero la fe que salva, en cambio, dice esto: el autor y consumador de la fe menciona un principio para nosotros caminar ese camino. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si alguno quiere venir detrás de mí, dice la palabra, niéguese a usted mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué contraproducente es entre esas dos clases de fe. Apuntando siempre, esta clase de fe apunta siempre a la prosperidad, siempre a la salud física, culto de sanidad. Ahora existen campañas o viene un apóstol o profeta de esos que hay ahora, cuando existe en alguna congregación, vengan que va a haber sanidad, traigan a sus enfermos. ¿Han escuchado eso? Traigan a sus enfermos, traigan a los endemoniados, traigan a todos para que vean aquí la gloria de Dios, para que vean esto y ahí. Y mucha gente al no entender caminan hacia esos lugares y no van en busca de la fe que salva, sino van en búsqueda de la fe que se puede tocar, que se puede palpar, que se puede sentir. Yo no sé si es que ustedes se están dando cuenta de lo que estamos hablando ahora. Entonces, siempre apuntan a la prosperidad. Siempre apuntan a la prosperidad, siempre apuntan a la sanidad física, siempre apuntan a la felicidad, a los placeres temporales. Date cuenta, hoy por hoy la iglesia está preparándose para vivir largo tiempo en esta tierra, construyendo y haciendo esto, haciendo lo otro, preparándose para eso. La mayoría de las iglesias hoy por hoy, ¿por culpa de qué? De pastores y predicadores que no han entendido, y algunos han entendido, pero les seduce. ¿No ves que esa fe terrenal, animal y diabólica enseña y promulga e impulsa a que la persona pueda tener esas ansias, esa avaricia de querer ser lo que le dijo que sea la serpiente en el huerto a Eva? Serás como Dios. Serás como Dios. Serás como Dios. Y es lo que hoy por hoy se observa. Por lo tanto, esta es una marcha sin cesar de una humanidad cristiana que ahora camina por vista y no por fe. Entonces ahora es así: ver para creer, sentir para saber y tocar para entender. Caso contrario, no funciona. Ver para creer, sentir para saber y tocar para entender. Como dicen Santo Tomás, que de santo no tiene nada. Tomás, yo no creo. Él no tenía fe, él tenía una fe humana, una fe terrenal, animal y diabólica. Dice, yo no creo eso, es pura falsedad. Yo tengo que tocar, yo tengo que ver, entonces ahí voy a creer. Eso mismo ocurre acá también, hoy por hoy. Juan 20:29, por favor. Juan 20:29. Esta es la nueva clase, lo que acabamos de hablar en este momento, la nueva clase de fe teológica humana que se ha levantado en los últimos tiempos dentro de las iglesias y que están dañando completamente la fe verdadera, están ocultando esa fe. Pero Juan 20:29 menciona esto. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto, Tomás, creíste. En otras palabras, me da pena de ti, Tomás. Porque tú has sido durante todos estos 3 años y medio, te he enseñado a ti de todo lo que es la fe. Yo soy el autor del libro y te he enseñado. Pero qué pena me da, porque viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que la palabra bienaventurado significa ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué dice? Bienaventurado significa salvo ya, persona que goza de Dios en el cielo. Eso significa la palabra bienaventurado. En otras palabras, son salvos aquellos que sin ver creyeron. Tú y yo no hemos visto el sacrificio de Cristo en la cruz. No estuvimos ahí con Pilato al pie de Pilato para mirar lo que Cristo pasó. No estuvimos allí. Nos cuenta la historia, la palabra. Nosotros le creemos a eso. Sin ver creemos. Y sin ver hemos seguido y sin ver caminamos.
Y sin ver esperamos, porque tampoco nosotros miramos allí cuando Él se estaba yendo, que dijo, yo voy a volver por ustedes. No fuimos testigos oculares ni tampoco de oídos, no fuimos testigos. Pero nosotros creemos en eso. Eso es fe, certeza y convicción, certeza y convicción. Recuerden, mis amados hermanos, dice 2 de Corintios 5:7 también dice, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la iglesia, por fe andamos, no por vista. Lean 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, por favor. Dice esto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque siendo perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es interesante, la palabra de Dios es muy clara, definitivamente. Dice la palabra que la fe de salvación tuya y mía va a ser probada con fuego. Va a ser probada con fuego. Y este tipo de pastores o ministros que salen hablando esa otra clase de fe, y tú escuchas esa clase de fe, Dios está en ti, ¿qué cosa? Probando con fuego, para que aprendas a discernir entre lo santo y lo profano, para que aprendamos a discernir, a tener ese discernimiento en descubrir dónde está la falla y dónde está el error y dónde se encuentra el engaño, que podamos aprender a discernir entre lo uno y lo otro. Dice, será puesta a prueba tu fe. Porque cuando decimos nosotros, mira, he tenido personas que vienen por consejería y me dicen, pastor, tengo 20 años y esos 20 años he estado clamando, orando al Señor, he pactado, todo he hecho, pero no he recibido absolutamente nada. ¿Por qué? Le digo, dale gracias a Dios. ¿Sabes que esa es una bendición de Dios y la misericordia de Dios te ha alcanzado? Pero no, pues porque yo he hecho todo, he diezmado, he pactado, he hecho todo, pero no he recibido nada. Dios te está probando. Dios te está probando tu fe. Ahora es el momento de que conozcas verdaderamente al Dios de la Biblia, porque te han presentado un Dios completamente distinto y diferente. Y es lo que dice aquí, sometida a prueba vuestra fe, en medio de dificultades, de problemas, de situaciones complicadas y difíciles, vamos a ser probados. Quizás estás atravesando momentos difíciles en este momento, estás complicadísimo, orando por alguien y ese alguien nada que se arrepiente. Orando por un hijo quizás, orando por tu esposo, por tu esposa, orando por tu propia vida, quizás estás clamando, orando y Dios no dice absolutamente nada. Y estás ya desanimándote y estás ya inclinándote a la derrota. Estás diciendo no funciona, esto no está bien, esto no está para nada bien. Déjame decirte algo, tu fe está siendo probada, como dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces, todos nosotros vamos a ser probados porque Dios dice que nosotros somos probados. Ahora hay un detalle, dice la palabra que Dios no pone una carga, una prueba más grande de la que tú y yo podamos llevar. Tenemos que ser nosotros bien claros al respecto. Dios no coloca una carga más grande de la que podamos llevar. A medida que nuestra fe ha ido creciendo, muchos de nosotros hemos madurado o buscamos madurar. Leemos la palabra, estudiamos la palabra, escuchamos la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Entonces hemos madurado y ahora Dios nos pone una prueba. A ver si pasamos de esa prueba o no pasamos de esa prueba. Y muchos claudican en esa prueba. Ejemplo, Dios sacó a todos los de la nación de Israel, los colocó en el desierto. ¿Cuál fue la primera prueba que les puso? El Mar Rojo. La primera prueba los puso, porque cuando vieron la primera plaga dijeron, aleluya, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. La segunda plaga, gloria a Dios. La tercera, gloria a Dios. La cuarta, la 10ª plaga, aleluya, gloria a Dios. Creemos en ti. ¿Ya creen? Ok, listo. Vamos ahora hacia afuera. Los tengo una pequeña prueba. El Mar Rojo allí, frente al Mar Rojo allí. El ejército detrás. Y ahí frente al Mar Rojo dice, de gana salimos de allá. Ya no creían en el Dios que los sacó con mano poderosa.
¿Se dan cuenta? Ya no creían allí. ¿Qué estaba haciendo su fe? Estaba siendo puesta ¿a qué? A prueba. De pronto tú estás en el Mar Rojo en este momento y no te das cuenta. Y el resentimiento, el dolor o el coraje o la rabia o el pensamiento o cualquier situación en tu vida te esté haciendo trastabillar y tú dices, regresas a ver, allá atrás viene Faraón y todo su ejército y tú estás aquí frente al Mar Rojo. Pero siempre existe alguien a quien Dios levantó con fe. Ahí tenemos a Moisés y Moisés también dice, y ahora Dios, ¿qué hago aquí? Señor, ¿qué hago aquí? Toca con tu bastón el mar. Y Moisés dice, ¿pero qué hago con eso? Se va a mojar el bastón. Es un mar, Señor, es un mar, por favor, Señor. ¿Sí entiendes? Es un mar. No, él no dijo eso. Simplemente tocó. Y mientras el resto de la gente quería linchar a ese líder, el pueblo estaba siendo aprobado y no pasó la prueba. Pero Moisés pasó la prueba. Y unos cuantos pasaron la prueba. Estuvieron cerca de Moisés. Tranquilo, Moisés, vamos allí, aunque muramos aquí, pero aquí somos libres y vamos a morir libres. Los otros, regresemos. Quizás algunos estaban esperando ya practicando. Vamos a decirle a Faraón, mire, señor Faraón, yo la verdad me trajeron obligado. Me trajeron obligado y yo no quise, pero me trajeron obligado. Miren, me arrastraron y no quería. Y mi familia, nosotros, quizás pensaron eso. El mar se abre, pasan. Y cuando pasan, los otros también se meten al mar y fueron aplastados. Y luego de eso, ¿qué hacen? Ahí Aarón canta. Y ahí Moisés también canta, todo el pueblo canta. Gloria a Dios, aleluya, alegres y contentos. Más adelante, Dios, otra prueba. Y todo el camino, prueba. Escucha esto, ¿cuántos salieron? Fueron miles los que salieron. ¿Y cuántos entraron a la tierra prometida de los que salieron? Solo 2 entraron. ¿Quiénes entraron? Los que, por eso dice, por la fe, Josué, por la fe, todos ellos, porque creyeron, hermano, creyeron en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Yo los saco y los voy a meter allá en la tierra prometida. Yo, Jehová tu Dios, lo voy a hacer, dijo el eterno Dios. Ellos lo creyeron. ¿Y los demás qué hicieron? Creyeron, sí creyeron, pero en el transcurso del camino ellos dijeron, no, eso no es así, es que esto no es acá, que así, que allá, a la hora de la verdad no estoy de acuerdo, qué sé yo. Y ahí está, tenemos a los que se rebelaron contra Moisés y una cantidad de cosas. Y Dios dijo, esta generación es perversa. Ok, los voy a hacer vagar durante 40 años en el desierto para que todos ellos mueran. Siempre he pensado esto, se lo voy a compartir. ¿Por qué razón Dios los hizo vagar 40 años a ellos si ya sabía que todos ellos no creían en Él? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué molestarme por 40 años? Sencillo, voy a matarlos a todos los que no están de acuerdo y a los que están de acuerdo, entren. ¿No es cierto que eso es más práctico? No, Dios los tuvo 40 años a Sansón y a los que no son. Porque los que salieron y estaban renegando contra Dios, ellos tenían que ser probados hasta el cansancio. Y los que estaban creciendo, aprendan de los que iban a fracasar. Y dice la palabra que todos murieron en el desierto. ¿Y por qué murieron? Porque ellos no creyeron. Y los que creyeron entraron. De toda esa camada, solamente 2, Josué y Caleb. Es impresionante. Lo mismo está ocurriendo hoy por hoy también. Tu fe está siendo puesta a prueba. Cada circunstancia difícil, cada complicación que tengas en la vida, tu fe está siendo puesta a prueba. ¿Cómo vas a salir de esa prueba? ¿Vas a salir victorioso o vas a lamentarte o vas a tirar la toalla o vas a echarte al abandono o vas a decir adiós mundo cruel? Ok. Entonces, dice la Escritura que al final de los tiempos va a haber una escasez de fe. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Ahora ya entiendes en ese contexto. Ahora, para cerrar ya, hoy tenemos nosotros cualquier cantidad de cristianos en el mundo que dicen ser cristianos, seguidores de Cristo, pero que ellos tienen una fe que es animal, terrenal y diabólica, y no la fe que produce esa salvación en nosotros. Lean conmigo 2 de Timoteo 3:1, por favor. Con esto nosotros vamos a cerrar, explicando esto. También deben saber esto, que en los tiempos finales y postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, oído. No que se nieguen a sí mismos, sino que se amen a sí mismos. Entonces, hay dos tipos de personas. Unos que se aman a sí mismos, otros que se niegan a sí mismos. Tú y yo, ¿de quiénes somos? ¿De los que nos amamos a nosotros mismos? ¿O de los que nos negamos a nosotros mismos? Negamos a nosotros mismos. Y la conducta de estos son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este tipo de personas son las que en los últimos tiempos están plagados por todo lugar y aún dentro de la iglesia del Señor también. Aparentemente, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella con sus acciones y su manera de proceder o de creer o de decir o de hacer. Lee el versículo 8, perdón. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés en el tiempo de antes, esos dos brujos que tiraron las varas para hacerse serpientes también, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la ¿qué? Fe. Réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, se va a hacer notorio, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, para ti y para mí, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia y persecuciones y padecimientos. O sea, dentro de las características de aquellos que entendemos y conocemos y abrazamos esa fe que salva, tribulaciones y padecimientos están prácticamente en el menú. Dice esto, el versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acércate a la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí mismo, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1, más adelante dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, te pongo cara a cara con el Señor y con el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira esto, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No te puedes quedar callado, debes decir las cosas como son. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando, ¿qué? Es interesante, no sufrirán la sana doctrina. ¿Eso qué significa? Que la sana doctrina y la verdadera doctrina de Cristo es sufrida, es de cruz, no es de gloria. No querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es doloroso esta parte del texto. Se apartarán de la verdad y regresarán sus oídos a los cuentos y chistes y todo eso que hoy por hoy dentro de la iglesia se puede observar. Quitan la palabra del Señor, allá está el grupo de danza adelante haciendo su show. Quitan la palabra de Dios y colocan un ministerio de teatro. Quitan la palabra de Dios y colocan conciertos. Quitan la palabra del Señor y colocan ahí un culto de sanidades, un culto de prodigios, un culto de profecía, un culto de ministración. Apartarán el oído de la verdad. Dice esto, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, a ti y a mí, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones.
haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Si estás frente al Mar Rojo, allí, no tires la toalla, espera en Dios y di estas palabras que dijeron, Job dijo también, dijo Sadrach, Mesach y Abednego, aunque me mate, aunque muera en ese lugar, pero seguiré creyendo en lo que Él me ha prometido. Dijo Abraham, yo iba a asesinar a mi hijo porque yo sabía que Dios es tan poderoso que aún después de muerto puede devolverle a la vida. Por esa razón yo lo iba a sacrificar, porque le creyó a Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer también. Por lo tanto, esta generación de evangélicos hoy por hoy, presta atención, vamos cerrando ya, les gusta más la música que la palabra de Dios. Hoy tenemos una generación que no tiene fe. Una generación que está engañada, que más le gusta la música que la palabra de Dios. Una generación de evangélicos que le parece más espiritual caerse cuando le imponen las manos y llorar en una administración que conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Les encanta ser ministrados. Les encanta sentir la presencia y caerse hacia atrás y hacer alborotos y gritar, correr. Mira, hoy Facebook y las redes sociales están plagados de ese tipo de videos. Esa es la vergüenza del evangelio. Es la vergüenza del cristianismo. Porque esa es la mata de una ignorancia total de líderes que llevaron a un pueblo al desastre y a la vergüenza total y a la condenación. Creen en las revelaciones privadas antes que en la revelación bíblica escrita. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Lee la Biblia? No, es que yo quiero que Dios me hable al oído. Hoy por hoy tenemos ese problema. Creen, escuche esto, esperan más resultados en decretar y ordenar que en creer y esperar en la voluntad de Dios. Tenemos una cristiandad ahora de ese tipo. Creen en el poder de la fe por sí sola, sin Jesucristo. Tienen fe ellos. O sea, mi fe. ¿Han escuchado eso? Mi fe. ¿Han escuchado eso? Es que yo tengo fe, es que mi fe es más fuerte que la tuya. Mi fe es esto. Fe humanista en sí mismo, en su poder. Quieren escuchar de bendición y prosperidad y no quieren escuchar mensajes de arrepentimiento y de pecados. Ustedes ven ahora en las redes sociales. Todos aquellos pastores o predicadores o qué sé yo, una cantidad de personajes que ahora hablan con la Biblia en la mano. Todos esos mensajes motivacionales, esos mensajes que le endulce el oído. Cualquier cantidad de personas observando ese tipo de mensajes. Pero mensajes donde te confrontan el pecado y donde te enseñan verdaderamente a negarte a ti mismo, ahí no hay nadie. Una vez van allá, buscan y dice, parece que está bonito este mensaje. Y luego ven más o menos, no, este no me conviene, vamos a otro. Este sí me conviene. Motivación, porque quiero estar motivado. Quieren escuchar de bendición todos los días. Creen en un Dios de acuerdo a la creación de su imaginación. Creen en un Dios con minúscula que solamente ama y está cautivo a complacerle sus deseos. Creen en un Dios con minúscula de masas, multitudes, mas no un Dios de gracia. Buscan iglesias donde estén más gente, ahí quiero estar. Porque por algo ha de estar más gente, mencionan en su pensamiento. Esta es una generación de evangélicos que leen la Biblia y no la entienden. No entienden, creen, confunden los frutos de la carne con espíritus inmundos. La concupiscencia que tienen dentro, dicen, esto es un diablo. Y pasan sacando diablos y demonios todos los cultos. Esa es una generación. Por eso que Cristo dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Creen que hablar en lenguas y caerse al suelo es ser lleno del Espíritu Santo. Creen que adorar es cantarle a Dios con música lenta. Dice, vamos ahora a adorar a Dios. Ya vengo adorando porque cantamos música lenta tipo balada. Eso es adorar. Están completamente equivocados. La adoración es otra cosa. Creen que la salvación depende de la decisión de cada uno. O sea, yo decido salvarme y yo decido condenarme. Creen de esa manera, creen hoy por hoy. Ese es el tipo de cristianismo que hoy por hoy tenemos por todo lugar. Creen que si ya tomaste la decisión, ya eres salvo. Hagas lo que hagas, porque ya eres salvo.
y que las pruebas y tribulaciones son obras del diablo. Eso creen ahora el cristianismo. Y creen que la pobreza es del diablo y la riqueza es de Dios. Y creen que la letra mata y el espíritu vivifica. Es lo que hoy por hoy el cristianismo está abrazado de ese tipo de pensamientos y de credibilidad. Por eso que Jesucristo en Mateo 23:23 dijo: serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá alguien que le esté esperando en realidad con esperanza? ¿O es que está embebido de tenerlo todo ahora? Y todos, el evangelio que ahora se conoce y el cristianismo que ahora se conoce, todo está relacionado al éxito de la persona, a la gloria de la persona, a la vanidad de la persona, al confort de la persona. Nadie quiere pagar un precio de ¿qué? Un sacrificio de seguir a Cristo a pesar de todo. Llueve, ya dejan de congregarse. Hace sol, dejan de congregarse. Tienen un uñero en el dedo meñique de la mano, ya dejan de congregarse. No se han cortado el pelo, dejan de congregarse. Se resintió con el hermano, ya dejan de congregarse. El hermano le vio mal, dejan de congregarse. En la calle se encontró con un hermano o con el pastor no le vio o quizás no le prestó atención, ya dejan de congregarse. Por eso Jesucristo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una cristiandad sin fe que llena iglesias, que profesan. En Facebook colocan y dice: si eres cristiano, di amén. Te hago un desafío, un reto. Sale a la calle y date una vuelta en la calle con la Biblia en la mano. Si eres cristiano. Y ahí están los tontos útiles. Toman la Biblia y se van. Hacen un video y regresan. Dice: ahora sí, ponen en Facebook: ya soy salvo. Que es impresionante, hermanos. Estamos viviendo la agonía del cristianismo. Y también estamos mirando nosotros el surgimiento y el levantamiento del remanente de Cristo que tiene preparado en todo el mundo. Hombres y mujeres que se van dando cuenta que han abandonado iglesias donde estaban siendo manipulados y han buscado ahora iglesias donde la palabra del Señor está a la orden del día, y levantándose un pueblo y preparándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que pronto se llevará a cabo. Dice la palabra que Dios a nosotros, a la iglesia, nos ha puesto como sal del mundo, como la luz del mundo y como la sal de la tierra. Y como tal tenemos que ser. Recuerda que la sal es incómoda. Recuerda que la luz en las tinieblas, ¿qué pasa cuando se va la energía eléctrica y tú estás ahí? De pronto llega la energía eléctrica. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿No es cierto que enseguida se fastidia, molesta hasta que la luz... hasta que ya te pones ya de acuerdo con la luz? Pero hermanos amados, la iglesia del Señor debe ser confrontativa. Por lo tanto, dice el libro de Jeremías 23:16: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con cosas vanas y con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. La cristiandad sin fe se mueve por vista. Es la circunstancia que la alimenta y que la impulsa a seguir. Quieren ver para creer. Quieren sentir. Quieren que el culto sea bonito. Dijo una vez una hermana: las alabanzas no me gustaron. Estaban feas las alabanzas ahora. Le dije: me parece bien y te felicito que hayas entendido así. ¿Por qué? Porque no eran para ti. Porque aquí cantamos a nuestro Señor, no para tu gusto. Y eso los alabantes cometen este error, los músicos cometen este error. Los músicos, ellos escogen la música que a ellos les gustan, pero no piensan en que la música que vamos a tocar le gusta o no le gusta a nuestro Dios. Y hoy también las predicaciones escogen un mensaje que le guste a la congregación, quieren honrar a la congregación, que la congregación se sienta bien para que aumente los feligreses, para que aumente las donaciones. Pero no se preocupan de entregar un mensaje, aunque le duela, aunque cueste, aunque fastidie, pero un mensaje de salvación, un mensaje que transforme y que cambie. Pero los justos, dice la palabra, viven por la invisible certeza de la esperanza bendita en las promesas de Dios, porque aunque no vean nada y aún más vean todo en contra, seguirán perseverando hasta la redención final. Cuando Jesucristo mencionó al final de los tiempos, dijo esto: cuando estas cosas comiencen a suceder,
este tipo de cosas que acabamos de mencionar. Dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Cristo viene pronto, porque recuerda, hoy la fe se ha perdido, hoy la fe se ha confundido, hoy no entendemos, no entienden qué significa la fe. Hoy he compartido a la congregación en 2 predicaciones acerca de esta fe. Hay mucho que hablar de la fe, pero este es lo más importante para que aprendamos a identificar entre lo santo y lo profano. ¿Qué clase de fe es la que tú estás profesando? ¿Qué fe es la que te está moviendo a ti? ¿Es tu fe, tus sensaciones, tus sentimientos, tus emociones o tus ganas simplemente o solamente tienes ganas nada más de querer apantallar o querer mostrarte? ¿O en realidad estás creyendo en la promesa que Dios ha establecido? Y si crees en la promesa que Dios estableció y crees en la promesa que Dios en Cristo nos dejó, entonces sigamos adelante sin mirar atrás, aunque los demás se vayan quedando, continuemos hacia adelante. Y para terminar, 1 Corintios 13:12. Esta es la fe ya llegada a su realidad. Dice la palabra 1 Corintios 13:12 al 13. Ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, ahora miramos todo como por espejo de una manera oscura. Dice, mas entonces, el día en que Jesucristo venga, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora, escucharán con atención esto, cerramos con esto. Y ahora permanecen, ¿cuándo? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 permanecen ahora, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Eso qué significa? Cerremos con esto ya. ¿Qué significa esto? Ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. 3 permanecen ahora en la iglesia del Señor. 3, la fe, la esperanza y el amor. Pero el que va eternamente a vivir, con el que vamos nosotros a vivir, es el amor. La fe y la esperanza llega a su final, el amor nunca deja de ser. Por eso es que Jesucristo todos los mandamientos los redujo a 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, aquí y porque allá también tenemos que hacerlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí y allá también tenemos que hacerlo. Porque el amor nunca deja de ser, el amor es eterno, porque Dios es amor. Pónganse de pie, mis amados hermanos.